de ISAPRES. Ya están llegando notificaciones de que a pesar de todo el contexto, las alzas de planes van. Escuchemos. Vamos a esperar ahí que se normalice. Ahí está. A ver. Y una cerrada, que es la ISAPRES y Salud, recientemente. No. La ISAPRES del cobre. Un total de 9 ISAPRES que hay actualmente en operación informaron que aplicarán alzas a los planes de salud en el próximo proceso de adecuación de contrato. Las variaciones de precios de las ISAPRES que aplicarán adecuación de contrato lo hacen en promedio el 4,5% y hay dos ISAPRES que establecieron una fluctuación, es decir, que usan una banda de precio que va del 2,1% al 5,2% real. Las alzas que informan las ISAPRES afectan al 88,7% del total de beneficiarios del sistema. Estamos hablando aproximadamente de más de 3 millones de beneficiarios y no se ve afectado el 11,3% restante, que pertenecen a ISAPRES o bien que no adecuaron sus precios, es decir, que no informaron alza, o están adscritos a planes grupales que no están sujetos a este proceso. En este último caso estamos hablando aproximadamente de 387.000 personas. En cuanto a las ISAPRES que informaron alza y que en promedio este 4,5%, tenemos ISAPRE abierta, caso de Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Más Vida, Banmédica y Consalud. Como lo señalé, todas las ISAPRES abiertas y una ISAPRE cerrada, que es la ISAPRE y Salud. No aplicaron alzas dos ISAPRES, que son ISAPRES cerradas, que es la ISAPRE Fundación y la ISAPRE Cruz del Norte. Acá está descrita cuál va a ser el porcentaje que informó cada ISAPRE. En este caso tenemos en primer lugar la ISAPRE Colmena, que informó una variación o un precio promedio de un 4,9%, sin establecer una banda, es decir, la aplicación de ello va a ser para toda su cartera un 4,9%. En el caso de Vida 3, lo mismo, un 4,9%. En el caso de Banmédica, de igual forma también un 4,9%. En el caso de la ISAPRE Nueva Más Vida, un 4,7% informa de alza. La ISAPRE Cruz Blanca, un 4%. La ISAPRE Consalud estableció una variación mínima para un grupo de planes de un 2,8%, en promedio un 4% y una variación máxima de un 5,2% para un grupo de planes. En el caso de la ISAPRE cerrada, como ya lo señalamos, la ISAPRE y Salud informa una variación mínima de un 2,1%, un promedio ponderado de un 3% y una variación máxima de un 3,9%. Esto nos da los promedios que habíamos informado, un 4,5% real de variación. Aquí está el comparativo con el año anterior, con el año 2019. Ahí está el comparativo por ISAPRE. Acá a grandes rasgos podemos decir que el año pasado el promedio del sistema, considerando todas las ISAPRES, tanto las que informaron alza como las que no, fue un 5,1% y en esta oportunidad es de un 4,5%. Los promedios los promedios de precios de ISAPRES que informaron alza el año anterior fue de un 6,2%, llegando a un máximo de un 10% para un grupo de planes. En esta oportunidad es de un 4,5%, llegando a un máximo de un 5,2% y con una variación mínima de un 2,1%. Acá tenemos la situación del proceso de adecuación 2019-2020 comparado, que es exactamente lo mismo que mostrábamos en la gráfica o en el cuadro anterior, y esto está plasmado en un gráfico donde se aprecia la diferencia por ISAPRE respecto al año 2019. Siempre nosotros hacemos un análisis de qué significa esta variación de precio según sexo y edad para los beneficiarios. En esta oportunidad, es decir, en este proceso de adecuación no se advirtieron brechas de género en el proceso de adecuación de precios, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros años. El impacto de las variaciones de precio
según sexo y edad. Acá tenemos unos ejemplos, es decir, para un hombre de 30 años le va a significar una variación aproximada, digamos, o promedio, de aproximadamente 2.562 pesos. Una mujer de 30 años que tiene un precio de plan de salud aproximadamente de 149.393 pesos, se le verá incrementado ese pago en 6.406 pesos. Un hombre de 75 años que actualmente en promedio paga la suma de 268.908 pesos por su plan de salud, vería incrementado este pago en 11.530 pesos aproximadamente. Y en el caso de una mujer de 75 años que actualmente pagaría en promedio una cifra de 239.000 pesos, se vería incrementado en una suma de 10.249 pesos. Como consideraciones de esto, podemos señalar que los nuevos precios comienzan a regir a partir de julio del 2020. Se aplicarán a cada contrato en el mes de su anualidad, así lo establece la ley. Las cartas de adecuación notificando esta alza a los afiliados van a ser remitidas por las ISAPRES a partir del mes de abril del 2020, con 90 días de anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad de cada contrato. Y luego de conocer el alza, los afiliados tienen las siguientes opciones. La ley dice que pueden aceptar la propuesta de alza efectuada por la ISAPRE, es decir, mantener el plan que traen hasta esta fecha, pagando el nuevo precio informado por la ISAPRE. Pueden aceptar el plan alternativo que obligatoriamente cada ISAPRE debe ofrecer en esta carta. Puede poner término al contrato previa evaluación para cambiarse a ISAPRE o incorporarse al FONASA. Puede hacer su reclamo ante esta Superintendencia de Salud por cada uno de los canales que se han establecido para ello, o bien recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, como se ha venido haciendo en este tema de la reajustabilidad. Debo señalar que antes de ingresar a esta conferencia de prensa recibí algunas cartas o propuestas de algunas ISAPRES que vale la pena mencionar. Perdón que abra mi computador, pero necesito ver acá. Se refiere el superintendente a reuniones con las aseguradoras para poder aplazar esta alza de planes que al parecer no tiene efecto según lo que ha planteado la superintendente. Escuchemos el detalle de cada una de las aseguradoras. En relación al proceso de adecuación de precio base, los planes de salud para el periodo julio 2020, junio del 2021, que fuera informado el 30 de marzo, conforme a la normativa lo exige, proponemos como mecanismo de alivio de parte de la carga financiera de nuestros cotizantes, postergar el cobro de los 3 primeros meses de adecuación para todos los afiliados de nuestra cartera individual durante todo este proceso. Esta carta tenemos que analizarla en la superintendencia jurídicamente, ver el mecanismo, ver qué esto significa. En principio, lo que está diciendo esta ISAPRE es que el cobro inicial lo postergaría 3 meses después. Voy a leer otra carta que acabo de recibir de la ISAPRE con salud, que dice: señor Patricio Fernández, superintendente de salud, como es de nuestra consideración y como es de su conocimiento, la ISAPRE con salud, en conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 198 del DFL, y de acuerdo a las instrucciones que ha impartido esa superintendencia sobre la materia, comunicó con fecha 30 de marzo del presente que realizará un ajuste en los precios base de sus planes de salud para el proceso de adecuación 2020-2021. Ahora bien, teniendo en cuenta la contingencia sanitaria a nivel nacional, producto de la pandemia por virus COVID-19, ISAPRE con salud viene a proponer respetuosamente a esa superintendencia una medida en beneficio de su cartera de afiliados que busca aliviar la carga financiera a nuestros clientes. En base a las conversaciones sostenidas, proponemos no efectuar el cobro del aumento de precio base durante los 2 primeros meses de vigencia del mismo, respecto de todos aquellos afiliados que hayan visto revisados sus planes de salud en el proceso de adecuación de precio 2020-2021. Tengo una tercera carta de ISAPRE Cruz Blanca, perdón que no tenga el resumen, es que esto me llegó hace unos minutos, donde dice que por medio de la presente ISAPRE Cruz Blanca
viene a informar a usted que el día de ayer, 30 de marzo, mediante carta y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley, se comunicó al intendente de fondos el alza de los precios base de planes. Sin perjuicio de lo anterior y atendido el estado de excepción constitucional de catástrofe que afecta al país, derivado de la pandemia de carácter mundial por coronavirus, esta ISAPRE, considerando estas especialísimas circunstancias y de forma excepcional, manifiesta usted su disposición para que se posterguen los efectos del proceso de adecuación recién informado para todos los afiliados a quienes lo afecte por un plazo de 3 meses a contar de las respectivas anualidades, para lo cual proponemos la siguiente fórmula: comunicar la adecuación de precios base a los afiliados con 3 meses de anticipación al vencimiento de la anualidad respectiva, con la formalidad establecida en la ley, como en las instrucciones de esa superintendencia, de manera que estos puedan pronunciarse sobre la misma hasta el último día hábil del mes en que se cumpla la respectiva anualidad. No obstante lo anterior, postergar la formalización de la adecuación hasta el tercer mes siguiente a la fecha de la anualidad respectiva. Por consiguiente, en la ISAPRE, la nueva cotización producto de la adecuación dentro de los primeros 10 días del mes será dentro de los primeros 10 días del mes subsiguiente a la respectiva notificación. De esta forma, no se devengará la nueva cotización producto de la adecuación, sino hasta la remuneración, renta o pensión del cuarto mes siguiente a la anualidad respectiva, por lo que tampoco habrá lugar a reajustes, intereses o gastos de cobranza. Voy a revisar para transparentar a la opinión pública si es que tengo algún otro correo electrónico recientemente ingresado. Son propuestas de 3 de las aseguradoras, de las 6 que han señalado este aumento de planes con propuestas al respecto de cómo aplazar este alza de los planes en un promedio de un 4,5% en estas 6, y cada una ha tomado medidas que van en la misma dirección de poder aplazar esta alza de plan en 3 meses más. Escuchemos cuál es la propuesta de Banmédica a través de una carta hacia el Superintendente de Salud. Por un mes la vigencia del contrato sin el pago de la prima correspondiente. Durante los próximos 3 meses se darán facilidades de pago a los afiliados que enfrenten dificultades en el pago de sus primas, otorgando plazos adicionales sin cobro de intereses y reajustes. Eso es lo que tengo de manera formal. Además, tengo entendido que aún no ha llegado formalmente, pero Nueva Más Vida también estaría evaluando alguna medida para sus afiliados, al parecer en la línea de también apoyar a quienes eventualmente quedaran con una situación laboral compleja o frente a despidos. Superintendente, se entiende que, imagino, hubo una conversación con las aseguradoras de salud donde se buscaba congelar esta alza de precios y a juicio de las cartas que usted está leyendo, ellos no se allanan a poder congelar esto y pretenden solamente postergar esta alza. ¿Esto va a depender de cada una de las aseguradoras o la superintendencia puede establecer un marco común para las 6? Bueno, ya que vamos a abrir el espacio de preguntas, bueno, efectivamente nosotros aquí hay que separar este proceso, está establecido en la ley de acuerdo a la fecha que se hizo y todo. La superintendencia elaboró en un momento un análisis técnico de cuánto podía ser un alza, pero eso, por cierto, fue antes de la situación de pandemia que estamos viviendo, y nosotros analizando esto, el presente de nuestro país, lo complejo que está, la incertidumbre que están viviendo las familias respecto a su salud, a la seguridad de su salud, es que nosotros hace bastantes días estamos analizando en la interna cómo poder buscar elementos que permitan flexibilizar, frenar esto. Pero hay veces que nosotros hemos actuado forzando la administración de la norma en pos de cuidar los intereses de los afiliados. En esta oportunidad, sin una ley, para este superintendente es imposible. De aquí, paréntesis, el llamado a los parlamentarios que quizás también deberían estar acá frente a uno diciendo por qué van más de 3.000 días sin sacar una ley que norme una reajustabilidad. Efectivamente, hicimos esfuerzos porque creíamos que si existe un acuerdo entre el regulador y la industria, es decir, que donde ellos no digan que usted no tiene facultades o no vayan a recurrir a los tribunales, podíamos hacer algo. Como no se pudo,
Simplemente se abrió la posibilidad a que cada ISAPRE en su análisis, porque eso yo no puedo hacer en meterme en las decisiones económicas ni de funcionamiento de un ISAPRE, haga su análisis y haga un planteamiento, porque finalmente son ellos los que tienen sus afiliados y deben responder en primer término a sus afiliados. Nosotros nos quedan el resto de las herramientas legales frente a reclamos puntuales, pero eso fue así. Entonces, en concreto, el regulador solicitó a las administradoras de este seguro de salud congelar esta alza de precios y eso no fue aceptado por ellos. La solicitud de una autoridad tiene que ser siempre por vía formal. Lo que existió fue analizar la posibilidad, explorar la posibilidad. Es muy delicado que una autoridad emita pronunciamientos o instrucciones si no es a través de algo formal, porque se podría prestar para una serie de análisis. No fue así, simplemente se exploró y se hizo ver la necesidad. Hay muchas industrias que hoy día están viendo su situación y están haciendo cosas. Acá hay ISAPRES que al parecer algo quieren hacer, tenemos que ver en detalle qué va a significar esto, pero hay una muestra de que algunas algo quieren hacer. Tenemos que ver cómo avanza esto en los días. Recordemos que esta adecuación de planes se materializa recién en julio. Por lo tanto, tenemos tiempo, yo creo, para darle vuelta y analizar qué podemos hacer en el entendido de dar más tranquilidad, por cierto, a las personas. ¿Y ese tiempo da espacio a la existencia de una nueva ley que se pueda presentar para poder revertir aquello? Lo hemos dicho, el impulso legal o el impulso de la tramitación legislativa está en otro poder del Estado. Sin embargo, llevan ese poder del Estado bastante tiempo. Yo creo que es el momento como para, de una vez por todas, decir avancemos en esto y solucionemos problemas. Se pregunta el superintendente de las ISAPRES que han manifestado la voluntad de aplazar el alza. ¿Lo pueden hacer de motu propio o tiene que haber un consenso de la industria para poder realizarlo a través del regulador, como es la Superintendencia de Salud? Porque se muestra 4 casos de las 6, ¿cómo lo pueden realizar? Lo que pensábamos como mecanismo es que esto fuese una propuesta de la industria de la ISAPRES y poderlo regular desde la superintendencia. Lo que nosotros no podemos hacer es regular para algunos en menoscabo de otros. Lo que sí vamos a analizar ahora, porque estas propuestas, insisto, me llegaron hace unos minutos antes de ingresar acá, voy a analizar qué significa esto jurídicamente y tendré que emitir un pronunciamiento respondiéndole a esta ISAPRES en cuanto a la forma como lo deben hacer. Acá está el intendente de fondo, él tendrá que fiscalizar que estos beneficios ocurran, tendremos que garantizar que se informe a las personas debidamente qué va a significar, porque si no se puede prestar para una serie de errores comunicacionales. Las personas pueden entender que tienen más beneficios de los que están ofreciendo. Quise decirlo porque me parece que debemos ser transparentes con la opinión pública y toda información debemos entregarla. Ahora el paso siguiente es que nosotros vamos a instruir a la ISAPRE a responder estas cartas, que también lo daremos a conocer a la opinión pública, y le diremos a las personas cuáles son los pasos a seguir y dónde tendrán que reclamar en el caso de que esto no se cumpla. Se le consulta al superintendente por estas propuestas, si finalmente las debe realizar para aprobar o rechazar para que se puedan aplicar a los afiliados. Esto es algo, al menos que yo tenga recuerdos, es algo inédito en cuanto a la forma. No es algo que esté establecido en la ley, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es ver, primero, qué significa esto, normarlo, y ver, sobre todo, lo que más me preocupa es fiscalizarlo, ¿ya? Es decir, que lo que se diga en una carta de beneficio sea un real beneficio y que ese real beneficio las personas tengan claridad cómo van a poder acceder a él. Bien, Gonzalo, otra mala noticia para el bolsillo, lamentablemente, esta anuncio de alza de las aseguradoras del sistema privado de salud, 6 de ellas que han anunciado en promedio una alza de un 4,5%, que en plata significa para un hombre de 30 años 2.500 pesos de aumento en un plan referencial de 60.000 pesos, para una mujer de 30 años en un plan referencial de 150.000 pesos, una alza de 6.500 pesos, y ahí transparentaba el superintendente las negociaciones que hubo con las administradoras para poder congelar estos precios. No se logró aquello, sin embargo, cada una ha presentado algunas fórmulas que deben ser revisadas por el ente regulador para ver si esto se puede postergar, este alza por lo menos en 3 meses, al menos la propuesta que presentan 4 de estas 6 aseguradoras. Muy bien, Dani Linares con el informe, ¿verdad?, de lo que está pasando en materia de ISAPRES, un tema sensible, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Bueno, vamos a despedir la mañana informativa por ahora. La actualización de las noticias siempre